Sebastián Michel, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Tú eres el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Caracas, Venezuela. Por tu trabajo como diplomático tienes una visión y mucho conocimiento sobre los eventos en Venezuela. Parece que estos días la situación se calmó un poco, por lo menos por ahora. ¿Cómo está la situación en las calles de Caracas hoy día? Hoy todo normal en Caracas, hemos tenido actividades en el centro, hemos circulado por la ciudad sin ningún problema y creo que es el efecto normal de un país que ha experimentado hace una semana un intento de golpe de Estado. Entonces me imagino que una acción política tan arriesgada de parte de la oposición, que ha tenido no solamente un fracaso interno por tres factores. Primero, porque no logró concertar a un grupo militar que pueda dar esta fuerza. Dos, no pudo movilizar ciudadanía como para legitimidad. Y tres, no había una conducción política ni articulación internacional clara. Yo creo que esos tres factores han hecho que caiga. Es normal que quienes hayan estado alentando este golpe estén hoy día un poco desanimados. Sí, y justamente eso quería preguntarte, ¿por qué crees que, porque Guaidó, bueno, como tú mencionaste, primero intentó un golpe de Estado hace una semana, después llamó la oposición, el pueblo, en una marcha gigante desde todo el país hacia la ciudad de Caracas para, bueno, provocar la caída del gobierno? ¿Qué pasó? ¿No tiene suficientemente apoyo fuera de Caracas o por qué no logró traer gente del interior hacia la capital? Yo creo que son varios factores. El primer factor es que, como cualquier persona, no están de acuerdo en que detone la violencia, porque la violencia le puede gustar a algún sector de la política, pero el ciudadano de a pie sabe que cuando se detona la violencia comienzan saqueos, hay desabastecimiento, pueden haber problemas de servicios básicos, pero fundamentalmente pueden haber hechos de sangre. Y la gente que igual tiene que salir a trabajar, igual tiene que salir a vender, el clima de violencia le perjudica no solamente en la seguridad física, sino también en su rutina económica de todos los días. Me imagino que esa es la gran razón, porque no solamente no salieron los que están a favor del gobierno, incluso no salieron los que se oponen al gobierno. Entonces hay mucha gente que se opone al gobierno, pero que no cree que la violencia sea el método para hacer un cambio de política en el país. Uh-huh. Se habla mucho de la influencia del ejército en todo eso. Y siguen los militares fieles a Maduro, y no solamente los militares, sino también todas las agencias de inteligencia. No, si tú me preguntas como mayoría, sí. Son por lo menos más de 3.000 unidades, son 300.000 efectivos entre oficiales y tropa, y de esos se han levantado 2 unidades y hay un general involucrado que es el general Christopher, que era el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Más allá de eso, no han habido figuras de renombre dentro de las Fuerzas Armadas, líderes naturales de las Fuerzas Armadas que hayan estado involucrados. Ya una vez que ha fracasado el intento de golpe, han tratado de ir con operaciones psicológicas, de decir, estaba mezclado el vicepresidente, el ministro de Defensa, en fin, todo el mundo, pero eso en la realidad no ha sucedido, no se ha evidenciado. Si en verdad hubiera estado un ministro de Defensa, tiene mucho más capacidad para mover tropa que una sola unidad. Entonces, todo eso parece más un intento de generar guerra psicológica, de que genere desconfianza al interior del grupo de confianza del presidente Maduro, pero no se nota que más allá de una guerra psicológica esto sea verdad. De cualquier forma, me imagino que después de un intento de ese tipo se debe estar investigando al interior, se debe estar buscando responsables, porque si bien es cierto, no tuvo ningún apoyo real, material, objetivo, visible este intento de golpe, pero también parecería que no es razonable que líderes políticos de oposición sean tan ingenuos y se lancen a un golpe con tan poco, ¿no? Con una unidad movilizada
y se tomen un puente. No han alcanzado a tomar, porque la primera información era que habían tomado la base aérea de La Carlota, y después se supo que no, que habían tomado el puente, la pasarela que está cerca de La Carlota. Entonces, me imagino que al interior se está haciendo una investigación, porque, claro, suena demasiado infantil que dos líderes políticos de partidos que con representación en el sector opositor puedan hacer algo con tan poco respaldo militar. Para mí como europeo, lo que está pasando en Venezuela ahora me parece muy interesante, porque me acuerdo que en el 2017 había en España, en Cataluña, un intento de la independencia. Había un movimiento fuerte que quería independizarse de España. Me acuerdo que el ejército y el gobierno de Madrid usó mucha fuerza para, digamos, destruir el sueño de Cataluña de la independencia, y persiguió a todos los políticos que intentaron de independizarse, les metió cárcel, les persiguió en el extranjero. Y ahora que en cierta forma algo parecido está pasando en Venezuela, los mismos embajadas europeos están dando asilo a los opositores del gobierno legal en Venezuela, que a mí me parece así un poco como una contradicción, que los políticos o las embajadas europeas ahora dan asilo a personas que ellos mismos en sus países hubieran o persiguieron en el pasado. ¿Cómo ves tú esta influencia de los europeos en todo esto que está pasando en Venezuela? ¿Cómo ves tú su rol? Y si no hay una forma de hipocresía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hipocresía de parte de los europeos en todo eso. No. Primero, no quiero entrar al detalle de lo que es Cataluña y España. Bolivia con España tiene una relación excelente y respeta los procesos internos y legales que ellos tienen. Y en segundo lugar, sobre el tema del asilo político. El asilo político no es vinculable a que compartan o no compartan la posición los que piden asilo. El asilo es un derecho que lo ha constituido en los países del mundo para que la gente ponga resguardo cuando se siente perseguida, no cuando objetivamente está perseguida. Basta que tú te sientas así para que puedas pedir asilo en otro país, el derecho internacional te otorgue. Entonces nunca hay que ir en contra de ese derecho. O sea, por más que muchas veces sea absurdo, sea falso, la gente no esté siendo perseguida o esté perseguida por un delito común, siempre tenemos que luchar todos los seres humanos para que ese derecho al asilo, cuando tú te sientes así, se abra. Entonces, el que España, el que Italia reciba a alguien no tiene que ser mal visto, ni significa que esos países comparten con el golpe de Estado. Solamente están viendo en lo que coincidimos todo el mundo, que tiene que ser un derecho. O sea, debemos pelear siempre para que todos los países, cuando alguien se siente injustamente perseguido, pueda pedir asilo en ese país. Ya los mecanismos, hay comisiones internacionales, hay protocolos que dirán si sí o si no, pero normalmente el hecho de que tú recibas a una persona no significa que compartas con las acciones que ha hecho esa persona, ni con sus posiciones políticas, ideológicas, culturales, religiosas, ni mucho menos. Es un derecho y nosotros siempre vamos a proteger los derechos internacionales. Bolivia cree mucho y se ampara mucho en el derecho internacional. Creemos que el derecho al asilo tiene que darse siempre. Pensamos que el derecho a la migración tiene que darse siempre. Entonces, si juntas eso, no hay por qué pensar que esos países están siendo hipócritas o porque esos países están compartiendo con esta gente que haya cometido un intento de golpe de Estado. Y sobre lo segundo que tú decías, por supuesto que hay países que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Una represión en cualquier país de Sudamérica, desde Europa siempre es repudiada. Un mismo hecho en Europa nunca nadie se pronuncia. Entonces, si bien es cierto, el orden mundial trata de hacer países iguales, en la realidad hay diferencias hasta de percepción, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso y siempre los países latinoamericanos ser mucho más cuidadosos, mucho más observadores, de respetar los derechos humanos, y por eso en América Latina tratamos de respetar permanentemente, porque sabemos que un mismo hecho
en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, nunca va a ser calificado de la misma forma. La misma causa que detonó el hecho, un hecho represivo, que el poder coercitivo legal del Estado reaccione, siempre va a ser visto de otra manera en América Latina y de otra manera en Estados Unidos o en Europa. Eso lo sabemos, pero bueno, eso no tiene que ver con derecho, tiene que ver con opinión pública. Y la opinión pública se trabaja debatiendo, explicando, denunciándolo, como ahora que me permites denunciarlo, de que a veces cuando tú hablas de lo que se hace en América Latina, también tienes que ver a ver qué pasó parecido en Europa, y es poco a poco que la mentalidad va a cambiar hasta que tú veas que el hecho tiene que ser igual y no si lo cometes en un lugar o en otro. De cualquier forma, tanto en América Latina como en Europa, siempre es deseable que no ocurra que un Estado tenga que usar el legítimo uso de la fuerza, pero a veces efectivamente ocurre y hay que ir. Ahora, nunca está de más de que siempre en el país, en el tuyo, en cualquiera, haya una represión, siempre también se hostigue, porque nunca hay que felicitar a las fuerzas del orden, ¿no? Es su mandato constitucional, es su deber hacerlo, es su deber garantizar de esa forma la paz social, pero nunca hay que aplaudir una represión, ¿no? Tenemos que tratar de propender a que siempre hay que investigar, incluso nosotros mismos, no justificarnos a nosotros mismos. Yo como gobierno te lo digo, y cuando hay una represión siempre tratar de investigar que no hayan habido excesos, que se hayan cumplido las garantías, de que se haya usado munición antimotín, no munición de guerra, ¿no? Nunca falta una persona que le gusta salir a una acción coercitiva del Estado con munición de guerra, y eso ya no es un problema del Estado ni del presidente, es de la persona que lo opera y le mete una bala perdida, y esas cosas siempre ocurren y es una desgracia, es lamentable. Pero aún así no hay una misma ponderación de lo que pasa en Sudamérica con lo que pasa en países de Europa o Estados Unidos. Perfecto, muy importante lo que dijiste, gracias. Volviendo a la situación de Venezuela, con todo lo que ocurrió en el pasado con Guaidó, ¿crees que hay el chance que él puede provocar otro golpe de Estado, o por lo menos intentarlo? A ver, yo creo que en la coyuntura no ha habido un espacio como para que él todavía piense. O sea, de hecho, el efecto del golpe inmediato es un cambio de posición. La Unión Europea, pese a que sigue apoyando que Guaidó lleve adelante una transición, se ha pronunciado en contra del uso de la fuerza del golpe y ha sido categórico con el tema de una intervención militar, cosa que no lo había hecho hasta anteayer. Incluso la vocera Federica Mogherini lo ha planteado así. Países como España, que sí han reconocido a Guaidó como presidente encargado, el canciller Borrell ha anunciado primero de que está en contra totalmente de una intervención militar. Segundo, ha dicho que le parece que Estados Unidos en esos casos aplica una diplomacia de cowboy, que está listo para desenfundar las armas en cualquier momento. Y tercero, se ha pronunciado totalmente contrario a cualquier intervención militar. Yo creo que el efecto del intento de golpe ha sido de mucha magnitud y ha cambiado y ha generado una tranquilidad internacional de que seguir alimentando eso, lo único que va a alimentar es intentos de golpe. Yo no he visto todavía que la oposición acá haya hecho mea culpa y haya dicho, sí, esto es un error. Hay analistas que dicen que la oposición venezolana en un solo día ha cometido todos los errores que ha cometido en 25 años. Entonces, no he visto todavía en él un mea culpa, un reconocimiento de que ha sido una mala decisión. Todo lo contrario, más bien después de eso se ha mostrado abierto a que ha hecho tres frases. Primero, si Estados Unidos me ofrece hoy día invadir, creo que yo aceptaría. Segundo, ha reactivado un convenio de tratado de defensa recíproca en América Latina para pedir ayuda si se siente atacado por alguien. Esto para justificar, para decir que Rusia ha invadido Venezuela, entonces puede pedir ayuda a Brasil o Colombia. Sin embargo, el día de hoy, Brasil lo que ha hecho es reabrir la frontera con Venezuela, han reabierto las fronteras el día de hoy. Entonces, más bien creo que el efecto post-golpe es diferente a la actitud que ha asumido todavía la oposición venezolana. En la prensa internacional se lee más que todo de Guaidó. Hablando de la oposición, la gente únicamente conoce a Guaidó. ¿Hay una persona importante, una institución o un partido fuerte, importante o con influencia verdadera aparte de Guaidó que podría tomar su posición? Sí, hay partidos tradicionales, Acción Democrática,
Es un partido de mucha tradición, un partido de 70 años de historia, ha gobernado muchas veces Venezuela. En la última elección de gobernadores de las 23 gobernaciones ganó 4. Es un partido estructurado, pero con limitaciones de militancia, porque claro, pueden tener mucha votación en algún momento, pero esa gente puede optar en cualquier momento por alguna opción que tenga mayor perspectiva electoral en cualquier momento, como lo han hecho cuando se han unido todos con la Mesa Unidad Democrática. Por Capriles ha estado Capriles a 4 puntos de ganarle a Chávez, que era una figura muy fuerte, ha estado a 3 puntos de ganarle a Maduro también, y tiene otro líder. Yo diría que un líder de mayor fuerza, y el día del intento de golpe ha quedado demostrado, es Leopoldo López. Leopoldo López es el jefe de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Guaidó, y el intento de golpe, la primera acción ha sido liberar a Leopoldo López, y él es el que estuvo a cargo y desde entonces es el que más visiblemente ha aparecido aquí en Caracas. Y aparte de eso tienes, son 5 partidos, uno extra unidad, que es Avanzada Progresista, que es de Henry Falcón, y hay 4 partidos que operan juntos, ¿no? Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y este pequeño grupo también que está, que se llama 20, que también es muy independiente, de Mariana Corina Machado. Yo diría que estos 4 unidos y estos 2 por separado, estos 6 partidos son lo que es la oposición en general en Venezuela, pero claro, entre ellos tienen competencia, porque todos se han conformado para gobernar, y no es la primera vez que sienten que cuando se han avanzado todos una estrategia, Voluntad Popular da 2 pasos adelante tratando de sacar ventaja al resto de los partidos de oposición, como fue las movilizaciones hace 5 años de Leopoldo López, y como fue este intento de golpe, que era claramente que los demás partidos de oposición no sabían. Zambrano, el vicepresidente, llegó en moto al enterarse, y los demás partidos no alcanzaron ni a pronunciarse antes de que la noche ya se decretara que había fracasado el golpe. Me imagino que partidos de América Latina tampoco lo sabían, porque han reaccionado casi 6 horas en pronunciarse, cuando una acción de ese tipo necesita pronunciamiento inmediato para dar fuerza. Entonces me imagino que los partidos del Grupo de Lima no lo sabían. Me queda duda si Estados Unidos lo sabía. En el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que llegó un momento que habían perdido contacto telefónico, que no podían conectarse. Entonces me imagino que ellos también estaban queriendo saber, no podía decir si sabían o no sabían, pero por lo menos queda claro que ha sido la acción de un solo partido, Voluntad Popular, encabezado por Leopoldo López, y que tiene ahí a Juan Guaidó como uno de sus activos políticos más importantes hoy en día, pero el resto de la oposición no sabía de esto, y eso ha generado una fractura, una crítica interna muy fuerte. Uh-huh. Parece que se cambió un poco Trump está perdiendo un poco la paciencia con Bolton y su gente, según lo que se lee, que ya no están tanto en la misma línea que antes. Parece que Trump está un poco así como descontento, según lo que se lee con Bolton y su gente, por lo que no tenían éxito con su golpe en Venezuela. Y con eso, según la prensa internacional, parece que la misma política contra Venezuela está perdiendo así como fuerza en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú o cómo ven ustedes esta novedad en Venezuela? ¿Cómo la perciben? Hay un tema que no solamente es post-golpe, sino es pre-intento de golpe, de que Trump confía mucho en esa trilogía, ¿no? Pence, Bolton y Elliot Abraham Elliot. Uh-huh. Confía mucho en ellos. Todos ellos son hombres que son coincidentes con la ideología de Donald Trump, pero son claramente figuras del Partido Republicano que responden mucho más a una lógica de los 70 y del 80. Diría que han nacido demasiado tarde ellos. Son figuras ideológicamente anacrónicas, no expresan lo que expresa hoy el promedio del Partido Republicano. Ellos hubieran estado mucho más cómodos en un gobierno de Reagan que en un gobierno republicano del año 2020. Creo que ellos estaban más para la guerra de los contras,
la caída del bloque socialista en Europa, hubiera estado más preocupado de Polonia, ¿no? Hubiera estado más preocupado de Rusia. Creo que todos ellos responden más a una época de Ronald Reagan que a una época del siglo XXI, y que sus métodos también responden a eso. Sin embargo, queda claro que no hay un compromiso completo del gobierno, porque los otros niveles ya de operación, de definiciones, no responden. Ellos sí tienen mucha libertad y confianza de Trump para ir a la vocería, atacar muy fuerte con vocería, pero si tú te pones a pensar, no tienen un presupuesto como para pagar la convocatoria que ha hecho Guaidó a desertar. Han desertado 700 soldados de 300,000 hacia Cúcuta y los acaban de echar porque no han pagado la cuenta del hotel, y eso genera mucha desconfianza para que alguien más se anime a desertar. Segundo elemento, su vocería es muy irresponsable. Ponte a pensar, ellos dicen, hemos hablado con tal ministro estaba en el intento de golpe, tal estaba con nosotros, tal estaba con nosotros. Eso te habla más de una guerra psicológica, pero llena de ira, ni siquiera de inteligencia. Porque claro, si en verdad hubiera tenido contactos con esa gente, tú dices, bueno, falló, pero tengo un contacto importante con generales, lo vuelvo a activar luego. O sea, ¿tú crees que si fuera verdad que un general estaba conspirando con ellos y después de que ellos lo venden en cadena internacional, en conferencia de prensa, ellos le van a volver a contestar alguna vez el teléfono? Jamás. Y mucho menos una persona nueva. O sea, una persona nueva que estaba dudando, o sea, dices, yo no voy a hablar con ese señor, porque ese señor después va a decir que habló conmigo en Canal Nacional, ¿no? Entonces, son tipos que no están ni siquiera acostumbrados a una práctica política de sobriedad, de discreción. Entonces, me imagino que son más ellos y su corazón que los lleva por ese camino que lo que realmente el establishment americano esté pensando hoy en día. No creo que estén pensando que es bueno invadir Sudamérica. Sí. Bien. Inicio de marzo de este año tenía la oportunidad de visitar Caracas. Fue justamente en los días del apagón. Y hablando con gente en la calle, me encontré con una sociedad muy dividida. ¿Qué planes o qué visión tiene el gobierno de Venezuela para intentar unir su pueblo nuevamente? El tema de confrontación entre venezolanos es una realidad. Y es una realidad en América Latina hoy en día, entre la gente que está a favor de gobiernos progresistas y gente que está en contra. Ha dividido familias en América Latina, ha dividido países, pero parece que mayoritariamente el camino progresista se está imponiendo. Se habló mucho hace un tiempo de un fin de ciclo progresista en América Latina, pero cuando tú calculas, cuando dijeron fin de ciclo en Brasil, fue a través de un golpe parlamentario a Dilma, que terminó con un triunfo de un presidente como Bolsonaro. En Paraguay ha sido con un golpe parlamentario. En Argentina, a partir de inhabilitaciones judiciales. Y así en Ecuador ganó el ciclo progresista, pero a través de un lobby captando a la cabeza de ese triunfo. En realidad no han habido grandes victorias que digas del ala conservadora. Han sido más maniobras, y a partir de esas maniobras ellos sí andan posicionando votos en la OEA, qué sé yo, cuando ninguno de ellos ha tenido una legitimidad clara, ¿no? De hecho, Panamá anteayer ha perdido la elección. No viene un partido de izquierda dura, pero un partido de centro izquierda mucho más claro y que va a tener posiciones mucho más coherentes que las que tuvo Varela. En Argentina hay que ver qué pasa en octubre. En Uruguay, cuando apuntaba que la oposición, el Partido Blanco, podía tener alguna posibilidad o incluso aliado con el Partido Colorado, cada vez es más claro que el Frente Amplio se va a reorganizar, pese a que aún no ha manifestado su candidato. Cuando lo tenga, parece que eso le va a terminar de dar una consolidación en la región. Entonces, yo me animaría a decir que en Venezuela pasa lo mismo, una sociedad que está 50-50 y que finalmente hay dos factores que hacen el triunfo de un bloque conservador o un bloque progresista en Venezuela. El primer elemento es quién logra mover más gente suya a las urnas ese día y quién logra ir unificado. Si la oposición no logra unificar, si va con 2 o 3 candidaturas, es muy posible que vuelva a perder.
así como el que no logra motivar a su electorado, logran perder. Y en ese sentido, la derecha opositora en Venezuela tiene un gran problema. Nunca quiso asumir una derrota electoral, y para no hacer una derrota electoral siempre habló de fraude y de un sistema electrónico que le hacía fraude. O cuando ya se dieron cuenta de que no había ningún informe que diera eso, decían, es que cuando ponen el sistema electrónico es para ver y presionarte, porque ellos saben por qué votas tú. Entonces a veces asustan a su mismo electorado que no va a votar. Entonces es, como te digo, más una mala lectura. Es más fácil consolar el corazón después de una derrota, tener una lectura estratégica de largo plazo y de motivar a tu gente a que vaya a votar. Bien, hablando de elecciones y cambiando de país. En Bolivia hay elecciones el final de este año. Bolivia es un aliado muy importante para Venezuela. ¿Influye lo que está pasando en Venezuela en alguna manera en Bolivia y en las elecciones que vienen? ¿Qué crees? Bolivia tiene un cariño especial a Venezuela por 200 años de historia en común. Tenemos dos presidentes, los dos primeros venezolanos, han hecho una marcha maratónica. Tú has recorrido muy bien América Latina, la conoces muy bien. Imagínate lo que es ir a caballo haciendo batallas, llegar desde Caracas hasta Potosí, hasta Sucre. Es un viaje un poco largo. Ha sido el primer país que se ha pronunciado en 1890 por la salida al mar a Bolivia. Es un país que nunca ha dejado de pronunciarse con todos los gobiernos, y con Chávez, por supuesto, ha sido mucho más claro este apoyo a Bolivia. Es un país importante para nosotros, pero nosotros no tenemos una alianza solamente con un país, tenemos una alianza regional. Tenemos una diferencia ideológica con Macri, pero tenemos una alianza país, o sea, una alianza energética. Hace una semana se terminó de consolidar una gran alianza con Macri para que podamos vender energía nuestra en el norte de Argentina. Hemos ido a Brasil para que le vaya bien, porque si a Brasil y Argentina le va bien, seguro que a nosotros también. Tenemos una alianza para que esos dos países, pese a que tienen un signo ideológico negativo y contrario al nuestro, tenemos una alianza para que les vaya bien, porque les va mal, estamos en contagio todos. Y con Venezuela también lo mismo. Entonces, no creo que gravite en gran medida lo que pasa en Venezuela. No nos va a hacer cambiar de posición de respeto a la democracia y a la soberanía en Venezuela. Vamos a seguir insistiendo en que ningún país puede invadir Venezuela porque no le gusta el signo ideológico del que gobierna. No creo que esto nos perjudique mayormente, como tampoco nos va a beneficiar en algún electorado indeciso el que nos llevemos bien con Mauricio Macri, que nos llevamos muy bien, o con Mario Abdo de Paraguay. El presidente Macri es una excelente relación. Con el presidente de Perú lo mismo. Entonces no creo que estas vayan a ser variables que vayan a ser el eje central de Bolivia. Bolivia va a tener un eje central en dos temas. El primero, la estabilidad económica y la estabilidad social. Hemos logrado superar la pobreza, reducirla de un 60% de pobreza extrema a un 18%, desnutrición de un 45% de desnutrición crónica a un 9%. Todos estos elementos están hablando de una Bolivia diferente: infraestructuras, servicios básicos, acceso, empleo. Creo que van a ser los temas más importantes. Por supuesto, hay un sector que piensa que hay que meter el tema Venezuela como eje central del debate, pero para Bolivia, si bien es cierto, es importante la integración, es importante y vamos bien con toda América Latina, también es muy cierto que el boliviano va a votar por su realidad, o sea, ellos tienen que ver por su realidad. Ok, interesante. Con mucha gente que conozco en Bolivia, en Venezuela, yo viajo mucho por Sudamérica. Hay, más que todo, entre mucha gente joven, la gente joven serían los que nacieron después del milenio, ve el socialismo o el comunismo como un fantasma, tiene miedo de las mismas estructuras políticas, estas, porque piensan que no les da libertad o que no les apoya en su desarrollo individual. Más que todo entre la gente joven se escucha este miedo, que mucho tiene que ver un poco por lo que no se aprende mucho del tema de la diferencia entre el socialismo y el comunismo, por ejemplo. ¿Cómo piensas o sientes tú se podría, digamos, presentar
a la gente joven que nació después del milenio, la gente joven que se orienta en Instagram y en Facebook? ¿Cómo se podría presentar a esta gente el socialismo no como algo del pasado, sino como quizás una filosofía del presente, o también con una perspectiva en el futuro? Algo que les puede dar un futuro, una esperanza, una idea nueva a lo que es el capitalismo, porque tomándolo en cuenta cómo está desarrollándose el mundo, parece que más y más y más está ganando el capitalismo, más que todo por el miedo que la gente joven tiene del socialismo. ¿Qué crees tú como persona? No somos jóvenes, pero tampoco somos viejos, y tú tienes hijos. ¿Qué crees tú que sería la mejor forma y manera de hablar a esta gente joven para que vean el socialismo de una manera distinta de lo que se escucha o ve en televisión global? Sí, yo creo que la generación X, mi generación, ha sido una generación que ha votado ideológicamente progresista, ha votado izquierda, ha votado socialista, porque en América Latina, los que hemos nacido entre el 60 y el 80, hemos nacido en balazos, en cañonazos, en golpes, en desapariciones, en torturas. Entonces no ha sido difícil que nosotros como generación en América Latina optemos por la vía de la izquierda. No hemos sido los que hemos combatido. Mi generación no es la que ha combatido la guerrilla, es la generación anterior, la de mi papá, las que han sido perseguidos, torturados. Pero nosotros, yo nací en el 74, todos los que hemos nacido entre el 60 y el 80, en América Latina, todos hemos vivido dictadura, todos hemos tenido amigos que han quedado huérfanos, todos hemos tenido familiares desaparecidos, todos hemos estado en toque de queda, y eso ha venido con una reducción de derechos muy grande. Entonces no ha sido difícil que mi generación vote por progresión de derechos. Efectivamente, los que han nacido después del milenio, incluso después del 90, finalizando los 80, es gente que ha nacido con democracia, gente que le ha tocado buenos precios internacionales, ya no un saqueo irracional de la riqueza natural de los países, sino un intercambio mucho más justo con buenos precios. Ellos han nacido después de la crisis de la deuda, ellos no han tenido que afrontar los problemas del pago de la deuda externa que saqueaba cualquier posibilidad de inversión y de generar desarrollo y de generar infraestructuras, contrataciones en los países. Por consiguiente, no había empleo digno, no había perspectiva, no había jubilaciones. Entonces, un poco los millennials, la generación Y, no ha sufrido todo esto y no lo sabe valorar porque nunca lo ha perdido. Ellos han nacido con derechos, ellos han nacido en un momento de estabilidad, ellos nunca han dicho, bueno, hoy día toca comer esto y no hay más. Entonces, seguramente esas generaciones no valoran lo que valoramos nosotros de haber derrotado las dictaduras de derecha en América Latina. Sin embargo, los millennials tienen una gran pasión por viajar y tienen que saber que el tema de las migraciones, de la libertad de ir de un lugar a otro, es una gran lucha que han hecho los partidos socialistas y los comunistas. El internacionalismo, el que ellos pueden ir por todas partes, antes era restringido, era peligroso ir a otro país, era toda una odisea. El internacionalismo de alguna manera lo ha abierto y bueno, se ha terminado de abrir en la Segunda Guerra Mundial cuando todos hemos empezado a rotar por todo el mundo. Pero como filosofía, como doctrina, ha sido eso. Les encanta tener horas de trabajo contadas, no están acostumbrados como nosotros a trabajar 14, 15 horas. Ellos las 8 horas ya les parece hasta un abuso. Esas 8 horas hay que explicarles que son luchas de izquierda, que ha habido mucha gente que ha ido a la horca, al paredón, ha sido reprimida. Hay que explicarle de Chicago, de los anarquistas, de los comunistas, de los partidos que han luchado para que trabajemos 8 horas. Antes se trabajaba 7 días a la semana. En algún momento hay que explicarles que la izquierda ha luchado para que se descanse 2 días, primero un día, primero media jornada. Antes la vacación era un concepto que no existía. Tú ahorrabas, ibas a una mutual y le pagabas al patrón para que ese día contrate a otra persona y no te quite tu trabajo. O tú mismo contratabas a otra persona para que haga tu trabajo cuando tú tomabas 5 días de vacación. Hoy día la vacación es un derecho. Antes te despedían porque no les gustaba o ya estabas muy viejo, muy cansado. Te despedían, hoy en día hay que pagar indemnizaciones. En algunos países 6 sueldos, en otros 3 sueldos, en otros 1 año. No es fácil despedir a una persona, se ha encarecido el despido. Tu trabajo es más estable porque sabes que tu trabajo es lo que le da comida a tu gente, y los millennials tienen que entender, o hay que explicarles, o hay que seguir recordándoles que gracias a la lucha de la izquierda que hoy día tienen
seguridad, estabilidad laboral, que tienen un trabajo firme, que tienen un salario digno, un salario que les ha alcanzado para poder comer todo el mes, que le permite comprarle ropa al hijo, aunque a veces hay que coserla porque el hijo la rompió prematuramente por descuidado, pero que le permite tener una vida mucho más digna de la que hemos tenido antes. Seguramente cuando logremos explicar a la generación millennial todo esto, vamos a poder tener un empate, pero claro, a veces es muy difícil explicar cuando tenemos una emergencia de invasiones de países, de guerras económicas, nos enfocamos a lo urgente que es evitar la invasión y se nos olvida hacer una campaña de comunicación hacia el millennial para recordarle cómo era el mundo y recordarle cómo era el mundo hace 100 años y que si no era por esa gente de izquierda que los veíamos con su overol, todos sucios, con su bigote grueso, esos italianos de Chicago, esos ingleses de Londres que se han rebelado, esas mujeres que han rebelado para que les paguen a ellas también, porque antes ellas eran parte del trabajo de su esposo y el esposo ganaba por el trabajo que ellas se iban a ayudar. Todo eso, las mujeres, los jóvenes, lo tienen que entender. Lamentablemente la emergencia a veces nos deja sin posibilidad, sin tiempo para explicar, pero bueno, seguramente habrá que darnos un poquito más de tiempo para eso y recordarle a los millennials que todo lo que ellos disfrutan en la vida, a otro le ha costado la vida. ¿Verdad? Y creo que al final lo más importante es que valoramos todos la vida, que ellos aprendan de que nada es regalado, sino que todo tenía su precio. Y bueno, con esas palabras te quiero agradecer por tu tiempo, Sebastián, que fueron palabras muy sabias. Te agradezco mucho por aclararnos un poco lo que está sucediendo en Venezuela y con una visión también de lo que está por venir en Bolivia, que es un país que a mí me encanta, que yo desde hace mucho tiempo que tengo residencia ahí y siempre me encanta volver. Te deseo todo lo mejor, muchas gracias y bueno, mucho éxito y mucha suerte con todo. Gracias. Un abrazo, Martín, esperamos verte por Caracas o bueno, algún rato nos veremos en Bolivia, aquí está bien tu casa. Seguramente, muchas gracias.